impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quiero en esta noche hablar, ¿verdad?, unos minutitos acerca de este tema que le puse como título examinándonos. Examinándonos. Fíjese que una de las prácticas más necesarias en la vida de cualquier persona que se quiere especializar en alguna área, debe ser evaluado, debe ser examinado. Una persona que quiere acceder a otro nivel necesita pasar por procesos de evaluación. Una persona que quiere aprobar una carrera necesita pasar por procesos de evaluación. Me acuerdo en el caso de Ana Melisa, que está aquí presente. Ella es abogada de título y en Colombia abogada titulada, pero cuando llegó acá a Chile tenía que pasar un proceso de evaluación, de examen para la homologación de su título profesional para poder ejercer en nuestro país. Me imagino que así también fue con Karina. También tuviste que hacer esa homologación, ¿cierto? Alex Durán también tuvo que hacerla, ¿verdad? Pero también hay ramas académicas que la evaluación es más complicada que otras evaluaciones. ¿Ok? Si en el ambiente natural, en el ambiente tradicional, la gente necesita ser examinada, evaluada para poder trascender en su camino, ¿cuánto más en la casa del Señor? ¿Cuánto más en una vida que está siendo preparada para la eternidad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más requiere usted examinarnos por Dios? Dios nos examina, pero también aprender el ejercicio de examinarnos nosotros mismos. O sea, cuando yo veo que la gente dice, por ejemplo, un tema físico, la gente dice, yo conozco mi cuerpo. ¿Ha escuchado eso? Cuando usted de repente tiene un problema en su cuerpo, usted dice, no, es que yo conozco mi cuerpo. Como que me duele por aquí, me duele por allá, no, es que yo conozco mi cuerpo. Eso es que quiere decir que ya hizo un diagnóstico de que ciertas cosas las podía hacer, ciertas cosas no las podía hacer, que si ejercía cierta fuerza en esto, le iba a ocurrir algo, no le iba a ocurrir, o hasta dónde estaban sus propios límites, ¿verdad? Entonces el examen es necesario. Diga conmigo, el examen, pero dígalo como si iba a tomar 11. El examen es necesario. Necesitamos examinarnos. De hecho, en la medida que los exámenes propios sean más recurrentes, menos margen de error tendremos. Menos margen de error tendremos. Procesos de aprendizaje se dan con procesos de evaluación. Es decir, usted no puede medir a nadie para poder saber si aprendió si no lo evalúa. Así que quiero decirle algo. ¿Usted sabe que Dios lo evalúa? ¿Sabe que Dios lo está examinando? ¿Sí o no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Si no lo sabe, hoy día se lo quiero decir. Te están examinando. Pero también nosotros debemos examinarnos. Ahora, miremos esto, porque la Biblia dice el libro de Lucas, capítulo 19, verso 44, dice la palabra del Señor, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Esto el Señor lo estaba también profetizando acerca de Jerusalén y de alguna manera la destrucción del templo que había levantado Herodes. Recuerda usted que el primer templo que fue edificado bajo la mano de Salomón. Luego vino un proceso de reconstrucción donde había muchos involucrados. Nehemías estuvo involucrado, ¿verdad?, en la reconstrucción de los muros. Esdras estuvo, también ese es un bonito tema poder desarrollar en algún momento, porque Esdras tuvo que volver a conectarle el lenguaje del pueblo en la boca, porque habían estado tanto tiempo en esclavitud
que ya hablaban arameo, se le había olvidado hablar la lengua de Dios, y Esdras, el escriba, tenía que conectarle nuevamente con la palabra, con el lenguaje del pueblo hebreo. Interesante. Zorobabel, gobernante, príncipe, que era también alguien ejecutor en la etapa de poder edificar. Profetas contemporáneos, Ageo, profeta contemporáneo, Zacarías, estaban en la etapa donde el pueblo tenía que entrar en esa etapa de reconstrucción donde había quedado todo destruido. Herodes, más adelante, reconstruye el segundo templo. Y Jesús estaba llorando porque al profetizar dijeron: te derribarán a tierra. A tus hijos dentro de ti no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Jesús llora sobre Jerusalén diciendo que el pueblo no había entendido, no había comprendido. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Y luego nosotros también, dentro del escenario escatológico del tiempo del fin, deberíamos poner atención a las señales para la reconstrucción del tercer templo. Eso a la iglesia de Cristo le debe dar una señal de los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque el tercer templo tiene que estar levantado para que el anticristo se pueda sentar en el tercer templo a la mitad de la tribulación, y luego, ¿verdad? Usted no debería obviamente estar acá si es iglesia novia. Si es iglesia novia, va a participar del arrebatamiento. Si no es iglesia novia, usted va a pasar por la tribulación. Así que le conviene ser iglesia novia, prepararse para irse con su amado. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y esa palabra es la palabra inspección. Es decir, no reconociste el tiempo de tu examen. No conoció lo tocante a su paz, dice la Escritura, ni conoció este día tan importante donde Jesucristo se manifestó. Jesucristo vino a visitarles y ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Por eso es que es interesante ver esto. El ungido más grande puede ser apedreado y matado por un religioso. Por eso es que la religión mata a la gente. La religión mata a la gente. Un espíritu religioso mata al más ungido, no mata. Si los fariseos, hermano amado, eran entendidos, pero mataron al ungido, porque eran meros religiosos. No conocieron el tiempo de su visitación, de su inspección, de su examen. Ahora, sigamos viendo esta palabra, visitación. Es la palabra, hermanos amados, episcopoe. Qué interesante, porque tiene la misma raíz de la palabra obispo. El episcopoe, aquel que tiene que supervisar. Dice aquí la palabra inspección, específicamente como obispado, como oficio, como una visitación. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: ustedes no se dan cuenta cuando yo he venido a inspeccionarles. Ay, hermanos amados, te voy a decir algo. En todo nuestro caminar cristiano hay muchos días, hay muchas jornadas donde el Señor ha venido a inspeccionarnos. Ha venido a visitar nuestra casa con inspección. Ha venido a visitar tu matrimonio con inspección. Ha venido a visitar a tus hijos con inspección. Ha venido a supervisar tu oficio ministerial como servidor con inspección. Ahí la vuelta es que salir aprobados. Por eso es necesario examinarnos nosotros. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo estoy siendo como esposo? ¿Cómo estoy siendo como esposa? ¿Cómo estoy siendo como padre? ¿Cómo estoy siendo como madre? ¿Cómo me estoy comportando como hijo? ¿Cómo me estoy comportando como hijo espiritual? ¿Cómo me estoy comportando como padre espiritual? ¿Cómo estamos conduciéndonos en la casa del Señor? Un examen recurrente. Interesante. El tiempo de tu visitación. Amós 7, versículo 8 dice: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo
plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Ahora, qué fuerte es cuando Dios nos dice: no estoy dispuesto a tolerarte. No estoy dispuesto a pasar por alto esta conducta. Óigame bien, hay cosas que el Señor va a perdonar. Hay cosas que el Señor no va a perdonar. ¿Qué el Señor no va a perdonar? Ok, ¿y qué otra cosa no va a perdonar? Que no perdonemos. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará las tuyas. O sea, dos cosas que Dios no va a perdonar: la blasfemia contra su Espíritu Santo y el no perdonar. Pero qué tremendo es que, apelando, como dice el libro de Lamentaciones, esta es la esperanza que traigo a mi corazón, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esa es la esperanza. Pero qué, hermano amado, viviendo esa esperanza gloriosa de la misericordia de Dios, que Dios irrumpa en su inspección y te diga a ti: no te voy a tolerar más esta conducta. En otras palabras, usted ha visto el dicho ese cuando el papá está ya, usted el hijo lo sacó de quicio y el papá le hace esto: me tienes hasta aquí. ¿Algún papá lo ha hecho alguna vez? Me tienes. Alguno dice: me tienes por sobre la coronilla. O sea, ya que está. Ahora recuerda usted que Dios es Padre. Recuerda usted que la Biblia dice que cuando le entregó la palabra profética a Abraham, le dice: yo te daré a ti una descendencia grande sobre la tierra, como las estrellas del cielo, como el polvo, como la arena del mar. Tres tipos de descendencias que se iban a activar. Ahí nosotros podemos ver, si usted lo puede poner en un ejemplo profético, Israel, la línea de Palestina, de Ismael, todos los descendientes de Ismael, y también la iglesia. La iglesia obviamente somos los descendientes como las estrellas del cielo, porque somos entendidos, porque la Biblia dice que las estrellas brillan. O sea, hermano, Israel no entendió, mató al ungido. ¿Para qué vamos a hablar, hermano, de los palestinos, de los árabes? No entienden. Pero la iglesia resplandece como estrellas a perpetuidad, porque debiera entender. Por eso que Dios la llamó luz del mundo. Ahora, fíjense qué interesante esto, y vuelvo a la carga con la profecía que le dieron a Abraham, porque le dijeron: te voy a dar una descendencia grande, va a ser numerosa, pero va a estar esclava 400 años, pero luego los sacaré con riquezas, con mano fuerte, un pueblo numeroso daré a ti, hasta que se cumple el tiempo de los amorreos. Otra versión dice: hasta que me colmen la paciencia de los amorreos. Otra dice: hasta que llenen la copa de la iniquidad los amorreos. Ay, hermano, ahí se nos pone grave. Como que el Señor tiene esta copita así de cada uno de nosotros. Y el Señor la llena con su espíritu. Pero puede ser que tú la vacíes de su espíritu y la comiences a llenar de iniquidad. Y cada vez que tú vienes al templo, tu copa de iniquidad disminuye. ¿Aló? Se va bajando, se va bajando. Pero cuando usted no está conectado con Dios, usted puede estar desviado. ¿Y qué comienza a hacer su copa? Aumentar. Y fíjese que Dios le dijo a Abraham: no te la puedo dar todavía porque no se ha cumplido el tiempo de la copa de ellos. A lo mejor en Santa Cena vamos a hablar las copas que bebemos, ¿verdad? Pero ahí tenía que llenarse la copa, la medida. Y Dios le estaba diciendo: yo pongo una plomada de albañil. Fíjese qué interesante es esto. No sé si me puedo mover porque no veo a nadie, hermano. Entonces no sé si mover, estoy quieto. Ahora, una plomada de albañil. Pero cuando nosotros construimos acá el templo, los que saben me explicaron esto: que si en este punto podía usted ver una diferencia muy pequeña, pero que no la corregía, es decir, que el muro no estaba aplomado, lo que era aquí chiquitito, podía ser allá, hermano, una desviación terrible. Entonces cuando el Señor dice: voy a poner una plomada, lo que estaba diciendo: voy a ver si están rectos. No voy a tolerar más los desvíos. No voy a tolerar más que se enchuequen. Ahora les voy a poner la plomada y ay si se mueven. Miren, hermano, qué terrible.
terrible. Diga conmigo, ay, ay, ay. Yo quisiera que el Señor me... Ahora te voy a poner la plomada y vamos a ver cómo va a andar. Porque me tení hasta aquí. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y el Señor le dice al pueblo eso, voy a ponerte esta plomada, te voy a medir, voy a ponerte la medida. Y ojo con esto. Porque Dios, hermano, actúa con medidas. Mide el templo. Mide el altar. Mide a los que adoran en el altar. Mire, hermano amado, o sea, ya mide el templo, pero mide el altar, pero mide la gente que está en el altar. O sea, todos tienen medida. Cuidado con la medida que tú mides, porque así te volverán a medir. Medida. Las medidas. Hermanos amados, interesante. Interesante. Ahora, qué importante es medir el templo, porque nosotros somos templo. Y ya usted va a saber cuando hablemos otro día acerca de la batalla de los templos, cuántos templos habían en la Biblia. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo. Pero mire que había el templo de Baal Berit, había el templo de Baal, estaba el templo de Dagón, estaba el templo de Sicor, estaba el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Pero cada uno de esos templos, vamos a ver en qué tipo de templo está transformado. Mide el templo. O sea, los templos se tienen que medir. O sea, nosotros, hermano amado, tenemos que decir al Señor, Señor, aquí estoy. Pero esperemos no salir reprobados, hermano. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Daniel 5, verso 27. Has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ay, hermanos amados, la Biblia a nosotros nos enseña que hay 12 palabras para hablar gloria. 12 palabras. Escúcheme bien. 11 palabras que significan gloria, Dios las comparte contigo. Una es la palabra gloria que Él no comparte contigo cuando dice, mía es la gloria, esta no la comparto con nadie. Esa es una gloria, pero tiene 11 glorias que compartir contigo. 11, hermano. Y mire qué interesante es esto, porque Él habla acerca de esa gloria. Una de esas glorias es la gloria Kabot. Y esa gloria Kabot, en su acepción hebrea, significa peso. Por eso que la Biblia nos enseña a nosotros que cuando hay gloria, hay peso. Y mire qué interesante es, cuando hay gloria en la alabanza, hay peso. Hermano, así, hay peso. Cuando está usted en la presencia del Señor, hay gloria, hay peso. Ese es Kabot, hay peso. ¿Alguien ha experimentado peso de Dios sobre su vida? Cuando de repente te cae la gloria y tú de repente estás en el piso, no te pueden parar. Yo he estado en el piso, no me puedo parar. No he tenido la fuerza, no me puedo desprender. Y eso que hay peso. ¿Por qué? Porque hay una visitación, un peso de gloria. Entonces cuando le está diciendo a Daniel 5, verso 27, y aquí es interesante porque podríamos tomar otro ángulo que vamos a compartir en la batalla de los templos. Porque este párrafo bíblico de Daniel capítulo 5 es el párrafo bíblico donde Belsasar empieza a ocupar los utensilios sagrados del templo, pero los empieza a corromper. ¿Usted sabe por qué mucha gente en este tiempo abandonó la oración? Porque fíjese algo, Belsasar quitó el incensario y se lo llevó para jugar. Entonces Babilonia te quita los utensilios del templo y lo lleva al templo de ellos para burlarse. Ahí Dios no toleró eso, metió la mano. Y mire qué interesante es cuando dice la Biblia que mete la mano, habla también en una figura profética, porque dice la Biblia que en la mano de Dios salían grandes rayos de la mano de Dios, y dice el profeta, y ahí estaba oculto el poder de Dios. 5 ministerios. Y que caen grandes rayos, hermano, lo vimos el año pasado en la radiografía de los justos, que los 5 ministerios impartían como rayos que permitían hacer diagnósticos sobre tu vida para poder evaluarte de cómo estabas conduciéndote. Una radiografía de un justo, poder ver cómo estás conduciéndote. Señor, mete la mano, y cuando mete la mano ahí, dice, has sido pesado, en balanza te faltó peso.
Escúchame bien, esto es interesante. ¿Todos los que estamos aquí tenemos el mismo peso? ¿Sí o no? No, estoy hablando físicamente, ¿ok? Físicamente. ¿Tenemos todos el mismo peso? Ok, pero usted tiene un peso ideal. Yo lo sé, pastor. O sea que, de acuerdo a tu estatura, ¿cuánto deberías pesar tú? Pero va a preguntar, no, si es que no tiene, no da lo mismo. 65, ¿cuánto pesa? Di la verdad, Rosa. Bueno, vamos a preguntar aquí, vamos allá, pastor, no me hagas esas preguntas. ¿Cuánto pesas tú, Jürgen? ¿Cuánto deberías pesar? ¿Estás en tu peso? Aleluya. ¿Tú estás en tu peso, Juan Sebastián? No, con lo que pesa ya debería estar entonces un poquitito más alto, ¿no? ¿Cuánto pesas? O sea, tienes 6 kilos fuera de la voluntad de Dios. Literal. Ok, escúcheme, él tiene un peso ideal, yo tengo un peso ideal, usted tiene un peso ideal, pero cuando tu cuerpo está cargando un lastre, un peso inadecuado, tu cuerpo se afecta. Es decir, que tú puedes pesar, cargar el peso de la gloria de Dios o puedes cargar otro peso. El peso de la gloria de Dios te hace liviano. El peso de las tinieblas te carga y te hace pesado, pero para no avanzar. Por eso la Biblia en hebreo te dice, despójate de todo peso. Pero eso es un peso que te carga, que no te deja avanzar. No necesariamente son pecados, pero son cosas que no te permiten avanzar. Por ejemplo, hay gente que tiene amistades que son pesos inadecuados, son lastre. Malas amistades no te permiten avanzar, te cargan, te quitan gracia, te quitan tiempo, te desconectan. Buenas amistades te ayudan. Entonces Dios quiere que tú tengas un peso. Dice, te pesé y te faltó peso. Te faltó peso. Hermano, qué tremendo es que nosotros tengamos que examinarnos e ir a la pesa espiritual y decir, ¿cómo estoy de peso? ¿Me falta peso? ¿Tengo el peso suficiente? Como padre, ¿tengo que tener un peso paternal? Por supuesto. Dios espera algo de ti como padre. Dios espera un peso de ti como madre. Algo Dios espera como madre de ti. Dios espera que tengas peso como ministro, por supuesto. Como servidor, por supuesto, que tengas un peso. Dios tiene una medida para ti. Entonces, ojo, el examen es necesario porque te van a poner plomada y van a poder evaluar tu peso. Ahora miremos, sigamos. David dice esto, Salmos, hermano amado, capítulo 26, versículo 2, dice, escudriñame. Hay que estar bien paradito para decirle eso al Señor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Ay, la mayoría de la gente le dice al Señor, ay, no me pruebe, no me pruebe. Usted le pide al Señor, Señor, aquí estamos, éntrale con una prueba. Vamos, éntrale con una prueba, que aquí te espero. ¿A usted le dice eso al Señor? No, y te aseguro que si el Señor te preguntara, hijo, tengo la siguiente prerrogativa. Te quiero tentar con una prueba. O sea, perdón, no, me mala palabra. Te quiero probar. ¿Te gustaría que te probara? ¿Qué diría usted? No, hermano, si usted lo conoce, el Señor, usted quería, no. Por eso el Señor cuando le va a evaluar no le pregunta. Porque si usted nunca quisiera ser probado, pero Dios sabe que a través de la prueba te puede evaluar y ascender. Y las pruebas son individuales y eso es lo más chistoso. Cuando alguien está pasando en la prueba, nadie me quiere, todos me odian. Si las pruebas son individuales, hermano. Usted en las pruebas le tomaban el examen y estaban todos copiando al lado suyo. No. Cuando el profesor sabía que usted iba a copiar, sentaban uno aquí y al otro lo tiraban en la otra punta. Fíjese que cuando nosotros teníamos exámenes, sentaban 3 cursos en la misma sala. Los mezclaban, 10 para acá, 10 para la otra sala, 10 para la sala. Y en la fila, ¿te acuerdas, Jocelyn? ¿Te acuerdas un poquitito? En la fila, intercalado. Por ejemplo, los del 1 acá, los del 2 acá, los del 3 acá. No bastaba el despistado que empezaba a copiar la prueba de otro nivel, hermano. O sea,
No tenía por dónde. O sea, ahí usted estaba, usted y la prueba. Si sabía, sabía. Si no sabía, los que van a morir te saludan. No había nada que hacer, hermano, estaba entregado. Claro, porque ahí tenía que saber. Ahora, otro consejo de la prueba. Dios no te va a probar en nada que Él no te haya enseñado. El tema es que tú tienes que estar preparado para aprender lo que se te está enseñando. Si tú no pones atención a lo que se está enseñando, cuando venga el examen, no vas a tener ni idea. Así que, como dirían por ahí, ojo, oreja, atención a lo que el Señor te está enseñando. Escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando le dice David, examina mis íntimos pensamientos, está diciendo, examina mi alma. Examíname. No sé si usted le ha dicho eso al Señor alguna vez a usted. Examina mi alma. Examina mis pensamientos. ¿Le ha dicho eso usted al Señor? Examina mi alma, examina mi espíritu, mi corazón. Demuéstrame de qué estoy hecho y ayúdame a mejorar. Hermano, lo que sí estoy seguro es que cuando alguien le dice eso al Señor, el Señor se toma las palabras, hermano. Y ahí empieza a tratar contigo. Pero es para tu bien. De hecho, el Deuteronomio 8, mire, déjeme, ahora me acordé, Deuteronomio 8, que aquí se lo quiero leer porque a ver si le encuentro el versículo, a lo mejor no se va a estar bien. Sí se ve. Mire que Dios le ama. A ver. Aquí dice, te acordarás por todo el camino donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardarlo o no tus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie durante estos 40 años. Reconoce que el Señor pero no está en este versículo. A ver, debería ser otra versión. El versículo 8, comparar. ¿Cuánto sale? Procede la palabra, sale de la boca, sale de pan. Entonces debería ser, espérese un poquitito. No me interrumpa, hermano. El versículo 2, a ver. Bueno, no la encuentro aquí, me va a estar perdiendo mucho tiempo, pero está en este capítulo, a ver si me busca la versión. Dice la Biblia que Dios lo probó, lo afligió, para que a la postre, para el final, salgas tú beneficiado. Ese debería salir ahí, a ver si me encuentro la versión, para no quedar ahí, los hermanos van a dudar de mí, pues, búsquela. Dice, para la postrer, hacerte bien. Es decir que la prueba, el examen, todo eso, a la final, es para que hacerte bien a ti. Para hacerte bien a ti. ¿Ok? Escudriñame. Esa palabra, examen, es la palabra, hermanos amados, entonces, saraf, que significa fundir. 8:16, ¿lo encontraste? Ok, a ver, espérate. Sabes que a mí no me va a salir hasta que lo encuentre. Ahí está. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. O sea, el Señor sabe que el final de la carrera, por muy difícil que usted la esté pasando, Dios sabe que al final te va a hacer bien. Gracias, Señor, ¿verdad? O sea que el Señor
Cuando dice esa canción que estábamos cantando en la Santa Cena, Dios, hoy que ando cantor estos días, cada vez que yo me pongo a cantar. ¿Qué será que me está tomando esa canción que cantamos en la Santa Cena? O no sé si la cantamos en la Santa Cena. Dios no se equivoca. ¿La cantamos, no? Cuando su espíritu habla, no es hombre para mentir. No te la sabes tú porque tú eres una generación más nueva. Pues nosotros que somos de un poquitito más allá, no sabemos. Pero Dios no se equivoca cuando su espíritu habla. O sea, cuando Dios te habla y Dios está tratando contigo, ay, hermano, aunque esté en el presente no vea nada, Dios está mirando mucho más lejos. Y como Él está mirando más lejos que usted, dice, tranquilo, take it easy. Al final es para hacerte bien. Dígale al que está al lado suyo, tranquilo, my friend, take it easy, my friend. Y usted le va a decir, y le va a ir bien. A la postre le va a ir bien. ¿Ok? Refinar, acrisolar, afinar, fundir. Mire qué interesante es esto. Limpiar, como el platero purifica. Refinar. Y él estaba diciendo David, examíname, refíname, purifícame. Como el platero busca limpiar lo valioso de la impureza. Qué interesante es como Dios nos quiere limpiar, ¿ah? Pero mire, eso es Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a sacar lo precioso de entre lo vil. Ay, dígame algo que usted puede sacar de su vida. Un ejemplo práctico. Usted está en la casa, de repente viene con hambre. Hay gente que se pone malhumorado con el hambre, ¿no? Y llega a la casa con hambre, como que quiere comer. Y llega a la casa y de repente la esposa le sirve un rico, una rica, no, ¿qué será? Una cazuela, pongamos una cazuela de vacuno. Ya una rica cazuela de vacuno con papas, con choclos, con poroto verde, con arrocito también, con fideitos de ángel, caballitos de ángel, ¿qué será más? Con yuca, para que los colombianos también se sientan ahí representados, que se tenga un sancocho de mondongo, un sancocho de mondongo, y viene y se va a comer el plato y le falta sal. Y usted dice, pero ¿cómo le falta sal? Tengo hambre y más encima sabías que venía tarde aquí y ahora echaste a perder toda la sopa y acá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No voy a comer nada ahora, no quiero comer nada. Y usted genera un tremendo problema. ¿Qué sería entonces lo que tendría que hacer usted? Antes de responder, examinar. ¡Pum! Voy a responder mal, voy a pudrir mi ambiente, mi esposa a lo mejor se le pasó. Ella me estaba esperando, no es la forma de reaccionar, la respuesta blanda aplaca la ira. Mi amor, no te preocupes, te pasaste un poquitito de sal, esto quedó más parecido a una salmuera, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a tomar un tecito, vamos a coger la historia más suave. No vamos, usted se examinó. Pero otro dice, llega y llega a la casa y le pega a la puerta. Y le sirven el plato que no le gusta y empieza aquí a reclamar y todo lo demás. Como Diego me dijo que él llegaba a cenar en la noche. Catherine me dijo que llegaba a cenar en la noche. Los argentinos también cenan en la noche, ¿verdad? Ok, y te cocina rico. Diego, ¿cierto que te cocina rico? Le sacan la sal. Es muy salada. No, bueno, pero ¿qué pasa si llega el día? Porque Diego me dice que no come de repente en el día. Yo lo miro y no le creo. Pero él dice que no come. Ya, pongamos que llega a comer en la noche. Preguntémosle. Te está molestando aquí el Seba, está diciendo cuál es tu peso ideal. Mira que, porque es colombiano. Ahora viene acá y él, imagínense que llega y de repente le dice a la Katy, pero ¿cómo, Katy? No me sirve la comida, como yo estoy todo el día trabajando, no como nada, y llego acá y encima me come. Y Katy le dice, pero no contestes así, Diego, tú me conociste que yo era enojón, pues aguántame. No, pues hermano, no, pues compadre. No, pues si estás en Cristo, si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, pues hermano, así que usted tiene que echar fuera su mal carácter. No, es que tú conociste que yo era celoso. Saca el celo, pues hermano.
No, es que tú me dijiste que yo, y tú me conociste que a mí se me salían las mentiras. El que miente, hijo del diablo. Quite la mentira de su boca. Es decir, examínese. Ahí usted puede empezar a sacar la escoria, sacar lo precioso de entre lo vil, comenzar a limpiar, comenzar a limpiar, comenzar a limpiar. Mire qué interesante es esto. En arábico, un adjetivo que quiere decir puro y sin diluir. Ese es examen. Describe la calidad. La calidad. Tesaraf ha mantenido el significado de refinar. En el hebreo rabínico y moderno, aunque ha perdido el significado básico que significa fundir. Fíjese, algo interesante es que cuando Jonás, ¿recuerda usted cuando Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor? Dice la Biblia que descendió a Jope, pero Jonás no sabía que Jope significaba hacerte brillante, fundirte. O sea que él dijo, me voy a ir de la presencia del Señor porque no quiero hacer lo que Él me está mandando. Y va y se mete en Jope, y Jope significa hacerte brillante, pulirte. O sea, es como que salió del sartén y cayó en el fuego. O sea, le fue peor. Es que sale peligroso no hacer la voluntad de Dios. Dígale que está al lado tuyo, te están hablando. Ahora mire, esta palabra, tesaraf, es la palabra que ocupan para poder refinar, para poder examinar, para poder purificar. Jueces 7, versículo 4. Pero Jehová dijo a Gedeón, el pueblo aún es demasiado numeroso, hazlos descender a las aguas, y allí te los probaré, te los examinaré. Del que yo te diga, este irá contigo. Ese dirá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. O sea que mire qué interesante es esto. Que Dios dice, llévalos a beber las aguas, porque cuando estén bebiendo las aguas, ahí yo te los voy a probar. Ahora mire, usted sabe que de este lugar hay una fuente de agua. Y hay una palabra hebrea que, por ejemplo, poimen. Poimen es la palabra, si no me equivoco, griega, cuando dice el mega poimen, está hablando el gran pastor, el buen pastor, el mega poimen. Ese pastor está examinando. Y hay una palabra que no recuerdo en este momento, cuando el pastor observa el rebaño comer. Cuando el pastor está observando el rebaño comer, está examinándolos. Porque el pastor se va a dar cuenta si la oveja tiene problemas al digerir, al comer, o si empieza a botar comida, o si no come lo que se le está dando. El pastor tiene que examinar. Por eso es que el pastor toma el rebaño y lo lleva a las aguas. Y cuando el pastor ve que las ovejas no están bebiendo adecuadamente, entonces el beber el agua es una medida para poder evaluar. Mire qué interesante. Quiere decir que también cuando yo vengo a la casa del Señor, el Señor te dice, tráelos a mi casa y llévalos a las aguas, porque yo ahí te los probaré. A donde tienen que tomar agua, beber agua, ahí los vamos a probar. Ay, hermano amado, y hay gente que remala para beber agua. Y fíjese algo, habían características ahí. 32,000 hombres estaban con Gedeón. Cualquiera quiere ir a la batalla con ese ejército. 32,000. Y el Señor le dice, no es mucha gente. Vamos a ir reduciendo. Que se vayan. Alguien se quiere ir para la casa, todo el asunto, que no quiere la batalla. 10,000 se fueron, 22,000 quedaron. Hermano, y el Señor dice, no es mucha gente. ¿Sabes cómo lo vamos a medir? Vamos a ir a llevarlo al arroyo, al río. Ay, búscame esa palabra, por favor. Quiero salir de una duda ahora. En Jueces capítulo 7, verso 4. ¿Dice arroyo o dice río? Por favor. Búsquemelo ahí. Porque la voy a hacer que desciendan a las aguas. Porque cuando desciendan a las aguas, allí te los examinaré. Allí será tesaraf. Ahí voy a purificarlo. Ahí me voy a dar cuenta quién quiere sacar lo contaminado de su vida.
No dice río, no dice arroyo, no dice nada. Dice solamente agua. A las aguas. Mire qué interesante es. Ahí entonces toma un cauce diferente. Porque si dijera río, podríamos hablar, llévalos al fluir del Espíritu. Pero si dice, llévalo a las aguas, cuando usted escucha esta palabra, llévalo a las aguas, ¿qué se le viene a la mente? Bautismo. Es decir, fíjate si son capaces de sumergirse. Esa palabra bautismo es la palabra baptizo. La palabra baptizo significa teñirse en el color de. Es decir, llévalos a las aguas para ver si logran tener el color que yo espero de ellos. Qué interesante. Dios espera que nosotros nos examinemos y decir, Señor, ¿me estoy sumergiendo correctamente? Ay, hermanos amados, qué interesante es ver eso. Yo he visto bautismos de rusos. ¿Usted ha visto bautismos en Siberia? Yo he visto, hacen un hoyo con una sierra en la capa de hielo así. Hacen un hoyo con una sierra en un cuadrado y viene una persona, porque están en temperaturas bajo cero. Entonces agarran al hermano y le hacen así. Yo entiendo, hermano, que hay método y método. Porque ahí lo estamos, porque hermano, no lo pueden tener más tiempo ahí si se congela. Pero ¿cuál sería la forma adecuada bíblica para bautizar? ¿Tipo chinita? ¿Para adelante o para atrás? ¿Pero por qué? Porque ahí dice la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, que así como el Señor fue sepultado, así como nosotros somos unos en su muerte, así seremos unos en su resurrección. Quiere decir que el bautismo tiene que tener la figura de que usted está en la vida y usted va a morir para poder volver a levantarse como una nueva criatura para Él. Eso entonces cuando dice, llévalo a las aguas para probarlos, para examinarlos. Llévalo a las aguas para ver si logran tener el color que tienen que tener. Interesante. Ahora mire este mismo, en el libro de Jueces capítulo 17 verso 4. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y diólos al herrero, es decir, los dio al herrero. Y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, las cuales fue puesta en casa de Michás. Ahora, es la misma palabra que ocupa para purificarte, para examinarte, el herrero. Ahora, el herrero trabaja con el metal bajo presiones de fuego profunda. Es decir, que el herrero no le puede dar forma al metal si no ocupa martillo, pero bajo el fuego. Ahora esto es interesante. Hay 5 elementos del tabernáculo que son hechos con martillo de orfebre. Y el martillo es el único elemento que se ocupa para formar los elementos de mayor precio. Y la Biblia habla de que hay prototipos de la palabra, ¿cierto? Lo hemos visto. Mi palabra como leche, mi palabra como fuego, mi palabra como lluvia, mi palabra como rocío, mi palabra como miel, mi palabra como espada, mi palabra como agua. Pero dice la Biblia, ¿no es mi palabra como martillo? ¿Pero por qué dice como martillo? Porque se está poniendo en la figura de que el herrero tiene que tomar el martillo y tiene que golpear el metal bajo el fuego para darle forma. Pero quiere decir que solamente lo más valioso se forma con martillo. Ay, hermano amado. ¿Será que algunos pasaron, hermano, las formaciones con martillo, hermano? Le hicieron entrar la palabra así, pero la dura, hermano. Pasó momentos tan difíciles, hermano amado, que usted dirá, ya está bueno, ya, y de repente todavía te falta, ¡pah! 8 martillazos. Ya, Señor, déjame levantar. ¡Ta! 8 martillazos. Señor, ya estoy listo para. No, todavía no. ¡Ta! 8 martillazos. Señor, ya está listo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y pareciera que ese proceso no se termina. Lo que pasa es que si eres valioso, te van a formar a martillazo. ¿Hay alguien que lo han formado a martillazo?
¿Es fácil? ¿Es duro? ¿Es fuerte, verdad? Hermano, es difícil ser formado a martillo. No toda la gente puede ser formada a martillo. Solamente algunos pueden ser formados a martillo. Pero si tú eres valioso, ay, hermano amado, te van a martillar para darte, hermano amado, el temple. Para darte, hermano amado, esa textura inamovible para poder hacerte de una línea. Usted sabe que cuando el herrero estaba pegándole al martillo, a la espada, tenía que quedar la espada, pero derechita. No podía estar chueca. No, perdía balance. Usted sabe que la espada en la mano del guerrero tenía que tener un balance. Si estaba desbalanceada, le podía hacer perder la batalla. La espada en la mano de cada guerrero tenía que tener un balance. Y esto es importante porque nosotros dijéramos, todas las espadas son iguales. No, todas las espadas son iguales. Por eso que habían herreros, porque los herreros confeccionaban la espada de acuerdo a la mano del guerrero. Habían espadas. ¿Por qué cree que la Biblia dice, y David tomó la espada de Goliat? Porque Goliat tenía una espada y David la toma y dice, no hay mejor espada que esta, mata gigantes. Ay, sé qué tremendo es el tipo de espada que nosotros ocupamos. Porque la Biblia dice, no es mi palabra como espada. O sea que hay un peso de la palabra que es para matar gigantes, pero hay un peso de la palabra que cuida huertos. ¿No dice la Biblia que Dios cuidó un huerto con un ángel, con una espada desenvainada de fuego, de luz, de fuego? Y ahí usted puede encontrar otro tema, las espadas que están en la Escritura. Usted va a encontrar un montón de tipos de espadas. Hay espadas que son de zurdos. ¿Por qué la Escritura habla de las espadas de los zurdos? Porque son los golpes de sorpresa. Eso no lo tienen todos. La mayoría de los que estaban en la Biblia ocupaban la espada, la mano derecha, en el muslo. Pero dice la Biblia que uno de los libertadores entró con la espada en el muslo izquierdo. No lo pillaron. Porque nadie venía con la espada en el otro muslo. Todos venían en el lado derecho. Y él sorprendió. Es decir que hay ángulos de la palabra que van a traer algunas sorpresas para tener victoria. O sea que yo quisiera decirte con esto que Dios te puede sorprender por medio de la palabra. Que Dios te puede tomar un ángulo de la palabra que tú no esperas y te sorprende. Qué lindo es eso, hermano. O sea que Tesaraf. Ahora mire, Jeremías 6, verso 29. El metal, ¿qué dice? El metal se purifica, ¿dónde? En el fuego. Ay, cuando usted dice la Escritura, Juan experto en sumergirse en las aguas. ¿Qué dice Juan, experto en sumergirse en las aguas? ¿Qué es lo que dice este hombre? Dice, yo fui purificado en las aguas y mi hábitat para proclamar es el desierto, pero para impartir es en el agua. Y yo estoy en el agua y fluyen las aguas y Dios me ministra en el agua, pero viene uno tras mí que es mayor que yo. Él los bautizará. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál es el bautismo en fuego? La prueba. La gente no quiere bautizarse en la prueba. No quiere sumergirse en la prueba. Nadie le gusta. Pero una de las cosas que hace el Señor es bautizarte en el Espíritu para llenarte, pero también te quiere bautizar en fuego para examinarte, para probarte, para mejorarte, para potenciarte. Y Dios quiere que nosotros aprendamos también a examinarnos, que logremos identificar cuando estamos pecando, que logremos ver cuando estamos cometiendo errores. Esto es tremendo. Hay gente que empieza a cometer errores y no se da cuenta. Empieza a destruir su familia, no se da cuenta. Empieza a dañar hermanos, no se da cuenta. Oye, hermano, la Biblia no habla acerca del siervo que tomó por tardanza la venida del Señor y comenzó a maltratar a la gente que había sido puesta a su cuidado. ¿Por qué lo hizo? Porque no se dio cuenta. No se examina para ver en qué está cometiendo error. Qué tremendo, ¿ah?
pero los malvados no los purifica nada. Son un caso perdido. Terrible. Jeremías describe el proceso de fundir y refinar. Como el fuelle sopla, el plomo es consumido por el fuego. En vano se esfuerza el fundidor, pues los malos no se desprenden, dice este versículo en la Reina Valera actualizada. Cuando el proceso que refina la plata falla, se rechaza el producto. El proceso de fundir y el resultado de refinar a menudo se toman juntos. Fundir y refinar. Fundir y refinar. Tal es así el lenguaje bíblico que es difícil separarlos. O sea, la labor del platero u orfebre involucra fundir, involucra refinar y trabajar con los metales refinados para obtener un resultado final. El artífice, el escultor, prepara la imagen de talla, obra del Padre. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, obra de Jesucristo. El escultor alisa con martillo y yunque delgadas láminas de oro con las que enchapa el molde, obra del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en ti, trabajando en mí. Ay, ¿tú quieres que Dios siga trabajando en tu vida? Puede que duela, puede que no sea tan fácil, puede que sea difícil, pero escúcheme bien, a la postre, muchas gracias, mi hermano, a la postre te hará bien, te hará bien. Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname. Esa palabra examinar es explora bien. Y mire qué interesante esa palabra, explorar. Reconoce. Cuando yo, hermanos amados, le digo a mis hijas, un día estábamos en el sur de Chile y le dije un día, vamos a ir a buscar moras. Y fuimos caminando con la chiquilla buscando moras. Y fuimos buscando moras y yo le dije con mi esposa, vamos a ir a explorar. Papá, ¿dónde? Vamos a ir a explorar los caminos. Vamos a ir a explorar a ver si encontramos moras. Y cuando íbamos caminando, nosotros con mi esposa decíamos, vamos a meternos por acá para que ellas sientan que están en una expedición. Y cuando íbamos caminando decía, papá, estamos explorando. Mira, papá, encontré esto. Mira, papá, encontré este pan. Esto nos puede servir. Y yo le decía, explora, es decir, reconoce el lugar. Y cuando, hermano, este salmo le dice el Señor, examíname. Ay, David le estaba diciendo, explora mi alma. Ay, qué tremendo es. Usted sabía que hay una palabra que nos habla acerca de los pensamientos más secretos que están en el subconsciente. Y David sabía, porque esa palabra es la palabra cheder. Y esa palabra cheder son las recámaras más profundas. Lo que le estaba diciendo David, examina, explora mi vida. Métete por los lugares más íntimos de mi entorno y si encuentras algo que no te agrada, sácalo. Que Dios nos ayude a decirle al Señor, Señor, examíname. Haz una obra de cirugía. Pruébame. Primera de Corintios 11, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. ¿Saben qué capítulo está hablando esto? En el capítulo de la Santa Cena. ¿Por qué en la Santa Cena el Señor dice pruébese cada uno a sí mismo? Porque en la Santa Cena nosotros nos acercamos a un tribunal
Ese es el tribunal del Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos al tribunal del Espíritu Santo, el Señor nos dice: pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, examínate, examínate. Yo vengo a la Santa Cena con un examen a mi alma, a mi espíritu. Pruébese cada uno a sí mismo. Y ahí la palabra pruébese significa revisa si estás aprobado. Uy, aquí yo me quiero detener. No me voy a detener mucho porque tiene que escuchar el otro mensaje también que está ahí saliendo del horno, que se llaman los frutos de los aprobados y de los desaprobados. Ahí dentro de poquito lo va a escuchar. Por eso que no me voy a detener mucho en este punto. Pero mire qué interesante es ser aprobado, porque alguien puede hacer las cosas igual sin estar aprobado. Es decir, respaldado pero no aprobado. Y Dios quiere que esté respaldado pero aprobado. Entonces Él dice: pruébese, examínate, doquimazo. Haz un doquimazo. Haz una evaluación interna y procura ver si está siendo aprobado. Yo le digo siempre al Señor: ayúdame a estar aprobado. Ayúdame a estar aprobado. Quiero ser aprobado, no quiero ser reprobado, hermano. Quiero estar aprobado. Verso 31. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Esto es lo que implica lo que es la Santa Cena. Cada vez que tú vienes a la Santa Cena, te estás examinando, te estás examinando, te estás examinando, te estás examinando. Y gracias a esa sentencia no te van a juzgar después. Por eso es que es importante la Santa Cena. Hermanos amados, la Santa Cena es importante. Porque dice la Biblia en San Juan 6: quien come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él permanece en mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, si usted no participa de la Santa Cena, no participa de la resurrección. ¿Aló? Hay que cenar. Examinarse. Examinar. Vuelve la palabra examinar. Y aquí, para cerrar esta enseñanza: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, es interesante que aquí el Señor está hablando acerca de la importancia de separar lo que es la tentación de lo que es la prueba. Hay gente que confunde y son dos cosas diferentes. Ahora, bienaventurado es el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado, y esa palabra es dokimos, porque cuando fuera aceptable, porque cuando fuera aprobado, cuando tuviera el ticket de validación, Dios le va a premiar. O sea que cuando viene la tentación, y esto es importante, porque la tentación va a venir para nosotros. Usted va a ir a decir: Señor, ¿cuándo va a ser el día que no sea tentado? O sea, ¿usted puede evitar la tentación? ¿Que le vengan tentaciones? ¿Puede evitarlo? No puede evitarlo, porque es parte de su naturaleza. Porque dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído. Es decir, que usted debería anular los receptores, concupiscencia de su vida. Si llega a ese punto, no va a tener ese problema. Qué interesante es eso. Ahora, dokimos, probado, para poder ser aprobado. Y la Biblia dice: procura con diligencia. Es decir, procura con disciplina, perseverancia, con exigencia, con esfuerzo. Procura con diligencia, con prontitud, con mayordomía, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice ahí, que maneja
con precisión la palabra de verdad. Que así, ¡pum! Yo crecí en una iglesia donde el que sabía mucho de la palabra era observado mal. ¿Se acuerda, Danielito? No, si va a predicar hermano Ronald, nos van a hacer estudios teológicos. ¿Se acuerda? Era mirado así como malo. Como que usted sabía un poquitito de la Biblia. ¿Te querés hacer maestro? Era algo como que si fuera malo. Pero miren lo que es importante aquí. Que una de las características del obrero aprobado es que usa la palabra con precisión. Es decir, que sabe para qué es la palabra. Sabe para dónde va. Sabe para qué es. Sabe cuándo ocuparla. Es decir, que un ministro debiera saber cuándo es palabra espada, cuándo es palabra fuego, cuándo es palabra martillo, cuándo es palabra leche. Cada una de las funciones debiera saberla. Cómo tratar con el alma, las administraciones del alma, las administraciones del espíritu, las administraciones del cuerpo. O sea que realmente usar la palabra de verdad con precisión, es algo que debemos pedirle a Dios. Que Dios nos ayude a usar la palabra con precisión, amén. Que venga esa revelación y diga, esta palabra me sirve para esto. En la prueba, esta palabra me sirve para esto. Este versículo responde esta área de mi vida y yo voy a poder salir aprobado. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Ahora, ponga atención aquí a este detalle sutil, pero si usted pone atención no se le va a olvidar. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, doquimazo, examinado, será premiado, doquimazo. Ahora que dice aquí, tentado, pero la palabra no es doquimazo. Aquí la palabra es peirazo. Y la palabra peirazo significa aquí escudriñar, examen. Bienaventurado el hombre cuando es tentado, cuando tiene peirazo, porque va a tener un doquimazo, una aprobación de Dios cuando pasa bien la prueba. Mire qué interesante es la palabra que ocupa aquí el Señor. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti confío siempre. Ahora esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque la Escritura a nosotros nos dice que si nosotros nos hacemos exámenes, doquimazos, cuando el enemigo venga a hacer peirazo, a tentarnos, él va a venir a tentarnos y va a evaluarnos, va a escanearnos y va a decir: examen, 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 pero no encuentro en qué tentarlo. No, lo que pasa es que ese se hizo un doquimazo, antes se evaluó. Entonces cuando usted viene a la casa del Señor y usted está continuamente chequeándose, cuando viene el momento del peirazo de las tinieblas, dice: a este lo voy a tentar. Empieza aquí, pero ¿en qué lo tiento? Ministró su alma, fue a la Santa Cena, se bautizó, diezma, escucha consejería. A ver, muchachos, espíritu inmundo, vengan para acá. Quiero tentar a este tipo, pero ¿en qué lo tentamos? No sé. Mira a su esposa. El hombre la honra, la cuida, ora por ella, la trata como vaso más frágil. Mira a los hijos, los tiene en sujeción, le obedecen, tienen temor del Señor. Mira en su trabajo, se comporta bien en su trabajo, honra a su jefe, honra a Dios. Porque lo que pasa con este hermano es que todo lo hace para la gloria de Dios. ¿Cómo lo tentamos? Prueban sus finanzas. No, el hombre tiene cobertura. El devorador no puede entrar acá, el acreedor menos, el deudor menos. Pruébalo en la cosecha. Pero si el hombre ofrenda, tiene semilla, ¿cómo lo probamos? Pruébalo en la salud. Pero los círculos de fuego lo están rodeando, ¿cómo lo probamos? No, o sea, que vamos a otro caso. Este es caso cerrado. Porque este se hizo doquimazos anteriores, se fue examinando.
Y como se iba examinando, venía a la casa del Señor y decía: examíname, Dios, límpiame, escudriñame, pruébame. Porque como hizo continuamente exámenes, cuando el enemigo quiso venir a examinarlo también, no encontró en qué tentarlo, porque ya había hecho doquimazo, se había autoexaminado. Es decir, el que auto se evalúa, cuando vienen las tinieblas también a hacer su examen, no encuentran en qué meterle porque este fue probado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, hermanos amados, Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Porque tú eres mi Dios, el Dios de mi salvación. En ti siempre confío. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte del Señor? Amén.